Amén. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 20, Second Chronicles, chapter 20. Vamos a ir al versículo 1 en adelante. Si usted lo tiene, dígame un fuerte amén. Vamos a ver la palabra del Señor. Let's read the word of the Lord. Amen. Dice la escritura: y pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos, dice, otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Diga conmigo, a la guerra. ¿Vinieron a la qué? Vinieron contra Josafat a la guerra. Versículo 2, verse 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti, diga contra ti. Escuche esto, le dieron un mensaje a Josafat y le dijeron: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces, versículo 3 dice: entonces él tuvo, ¿qué cosa? Temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar, ¿qué cosa? Ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Lea el versículo 4 conmigo. Let's read it together. Verse 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro ¿a quién? ¿A quién? Y también de todas las ciudades, diga todas las ciudades de Judá, vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y la iglesia dice amén y amén. Hoy quiero hablarte de un título, de un tema que Dios me ha dado para ti en el día de hoy. Escríbelo en tu cuaderno, anota este título: Victoria en tiempos de crisis. Victory in the times of crisis. Anótalo ahí en tu cuaderno. Hoy Dios quiere hablarte de cómo obtener victoria en tiempos de crisis. Diga conmigo, hay victoria. Dígalo fuerte, diga, hay victoria en tiempos de crisis. ¿Cuántos dicen amén? La semana pasada estuvimos hablando acerca de la prueba y el zarandeo. Y muchos de ustedes me escribieron y nos contaron cómo esta palabra bendijo sus vidas grandemente. Esos tiempos de prueba y esos tiempos de zarandeo son los momentos que el enemigo se le da permiso para sacudir tu vida. He's given permission to shake your life. Y yo sé que muchos fueron edificados por esta enseñanza, bendecidos por esta palabra. Y la dirección del Espíritu Santo para hoy, the direction of the Holy Spirit today, es llevarnos un paso más, is to take us a step further. Y Dios quiere hablarte en el día de hoy de cómo obtener la victoria. Escucha esto, anótelo por favor. Cómo obtener la victoria en los tiempos de crisis, in the times of crisis. En el día de hoy Dios te va a dar algunas estrategias. Dios te va a dar alguna dirección, estrategias espirituales para que en medio de la crisis en que te encuentras hoy, sea cual sea la crisis en la que estás atravesando en el día de hoy, sea familiar o espiritual, o sea de salud, económica, o sea emocional, o sea una combinación de esas, sea cual sea tu crisis, yo quiero que hoy tú entiendas que Dios quiere, desea, anhela darte la victoria en medio de la crisis. ¿Cuántos lo pueden creer? Y yo no solamente creo que Dios quiere darte la victoria, creo que Dios transformará tu crisis en bendición. God will transform your crisis into blessing. En el día de hoy yo le aconsejo que usted tome un lapicero y un cuaderno, porque yo voy a darte algunas cosas que Dios me dio específicas para personas que me están viendo hoy. There are people watching me today. There's a specific word that God is going to give you today. Hay algo específico que Dios quiere darte en el día de hoy. Amén. Muy bien. Déjeme hablarle por un momento. Let me talk to you for a moment. Quiero hablarte acerca de Josafat por un momento. Josafat era el rey de Israel. He was the king of Israel. El rey de Judá.
Y usted tiene que entender acerca de Josafat, que era un rey joven, tenía 35 años. He was only 35 years old. Y Dios le dio un reinado por 25 años. For 25 years he reigned in Judah. Cuando Josafat llegó al trono, cuando llegó a ser rey de Judá, tomó el reinado en un tiempo crítico. It was a critical time. Espiritualmente hablando en la historia de Israel. ¿Por qué, pastor? Porque el pueblo se había alejado de Dios. The people, la gente se había ido tras ídolos, se habían alejado, habían construido ídolos para ellos y había una frialdad espiritual. There was a spiritual coldness. Se habían alejado de Dios, de la palabra de Dios, de la ley de Dios, habían seguido ídolos y habían corrompido su adoración. Y cuando Dios levanta a Josafat, si usted lee los capítulos anteriores, you read the previous chapters. Yo hice la tarea por usted, leí los capítulos anteriores y leí todo lo que Josafat hizo. And I read what Jehoshaphat did. Y yo quiero que usted entienda que Dios usó a Josafat como un reformador, like a reformer. Dios usó a Josafat como un avivador espiritual, like a spiritual revivalist. Y en el capítulo 17 usted va a leer algunas de las cosas que él hizo. Let me tell you real quick. Le voy a contar rápido. Josafat destruyó todos los lugares altos donde habían ídolos. He went and destroyed every high place where there were idols. Cuando cuando Dios lo levantó como rey, él fue y destruyó los lugares altos, acabó con la idolatría, destruyó los ídolos que habían en Israel. Josafat restauró la enseñanza de la palabra de Dios. Él tomó a sacerdotes y levitas a que comenzaran a predicar y a enseñar la palabra una vez más. Escuche esto, one more time. Restauró la enseñanza de la palabra, envió sacerdotes y levitas por todo Judá. No solamente eso, la Biblia dice que Josafat hizo paz con las naciones enemigas. He made peace with the surrounding nations. Y durante su reinado, Dios trajo prosperidad a la nación. Todo lo que Josafat hizo fue bueno. Everything that he did was good. Y a pesar de todo eso, escúcheme bien. Now, hay una razón por la que yo le cuento esto. There's a reason I'm telling you this. Porque a pesar de todo lo bueno que Josafat hizo, cuando leemos el capítulo 20, when we read chapter 20, nos encontramos con una crisis que se levanta. We find that a crisis rises up. Escúcheme bien. Una vez más, a pesar de todo lo bueno que Josafat hizo, everything good that he did, en el capítulo 20 leemos que a Josafat le llega una carta, un mensaje. He gets a message. Y el mensaje dice, vienen contra ti tres naciones, three nations. Tres naciones de los moabitas se han juntado contra ti. They have united against you. Y si usted lee el versículo 1, dice, vienen contra Josafat, no vienen para saludarte ni felicitarte. No vienen para decirte que bien que estás haciendo el trabajo. You're doing a good job. Mire lo que dice el versículo 1 rápidamente. Verse 1 dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas, diga conmigo, tres naciones, vinieron contra, diga ¿contra quién? ¿A la qué? Ellos se levantaron para hacerle la guerra a Josafat. They came to do war against Jehoshaphat. Y eso es lo que la prueba y el zarandeo es. That is what it means to be shifted or shafted as wheat. Eso es lo que significa la prueba. Yo le hablaba la semana pasada cómo los discípulos, como Pedro, como Job, hombres íntegros que hicieron lo correcto, se les dio permiso al enemigo para sacudir sus vidas. Josafat había hecho todo bien. He had done everything right.
Josafat había restaurado la adoración a Dios, había restaurado la palabra, la enseñanza de la palabra, había destruido los ídolos. Y con todo eso, el enemigo se levantó. The enemy came against him. Y no vino una nación más pequeña que él a pelear contra él. Se juntaron 3 naciones, 3 nations got together para pelear contra Josafat a la guerra. ¿Cuántos están aquí conmigo? Are you with me so far? Diga conmigo, 3 naciones. Escúcheme bien, listen to me carefully. Yo te pregunto en este día, I ask you today, ¿qué se ha levantado en tu vida para destruirte? What has risen against you to destroy you? A Josafat se le levantaron 3 naciones, Amón, los amonitas, dice la Biblia, los moabitas, se levantaron contra ellos. Y mi pregunta para ti hoy es, ¿qué se ha levantado en tu contra? What has risen up against you? ¿Cuál es el nombre de tu crisis? What is the name of your crisis? Tal vez no ha sido una sola cosa. Tal vez en esta temporada muchos de ustedes han tenido que enfrentar, se han encontrado en una guerra. You found yourself in a war, no contra una sola cosa, sino contra múltiples enemigos. Estamos viviendo días realmente desafiantes. Hay una crisis de salud en el mundo. Hay una crisis económica en el mundo. Hay una crisis familiar en el mundo. Hay una crisis espiritual en el mundo. Yo estaba viendo estadísticas de cuántas personas, how many people, I was watching statistics on how many people, cuántas personas alrededor del mundo en la iglesia cristiana han abandonado las iglesias, have left the churches. ¿Cuántas personas han abandonado las iglesias? ¿Cuántas personas han abandonado su fe en Dios? Have abandoned their faith in God. Escúcheme bien, diga conmigo, tiempos de crisis. Por eso yo le titulé este mensaje Victoria en tiempos de crisis. Porque es importante que usted y yo entendamos y reconozcamos. We need to recognize que estamos viviendo tiempos de crisis. We are in times of crisis. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escúcheme bien. Now listen to me carefully. Hay personas que preguntan y dicen, pastor, ¿por qué me ha llegado la crisis? Why am I in a crisis? Pastor, yo he hecho las cosas bien, he diezmado, he ofrendado, he servido a Dios, he buscado a Dios. ¿Por qué? Why? Why am I in a time of crisis? ¿Por qué estoy en un tiempo de crisis? Escúcheme bien. Yo quiero que usted entienda esto. I want you to understand this. Anote esto, por favor. Please write this down. Caminar con el Señor. Anote esto. Caminar con el Señor no nos hace exentos de la crisis. Do not make us exempt from the crisis. Write that down. Escríbalo, por favor. Escríbalo ahí en casa. Caminar con el Señor, walking with the Lord, no nos hace exentos de la crisis. Do not exempt us from the crisis. Can you give me this monitor too, please? Just put it up. El caminar con el Señor no nos hace exentos de la crisis. Jesús dijo en Juan 16:33, en John 16:33, Jesús dijo, anote esta cita ahí en casa, Jesús nos dijo en Juan 16:33, Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué cosa? Paz. Escuche esto. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido ¿a quién? ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús dijo, yo quiero que ustedes mantengan su paz. I want you to keep your peace. Quiero que mantengan paz en medio de la crisis. Y quiero que entiendan esto. Listen to me. Look at me here for a second. Understand this. Jesús dijo, en el mundo tendrán, ¿qué cosa?
mientras que tú y yo estemos en esta tierra, tendremos aflicción. No estaremos exentos de la aflicción, pero Jesús dijo, confía en mí porque yo he vencido. ¿A quién? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Puedes dar un aplauso al Señor por eso? Can you give the Lord a hand clap for that? ¿Lo crees? Do you believe that? No estamos exentos. We're not exempt. No estamos exentos de la crisis mundial del 2020. We're not exempt from it. No estamos exentos de tener crisis familiar o crisis económica o crisis de salud. It can happen. Puede pasar, puede sucedernos, puede venir a nuestra vida. It can come to our lives. Ahora, escúcheme bien. Listen to me. Esta es la diferencia. Here's the difference. La crisis para el mundo, the crisis for the world, escriba esto, la crisis para el mundo. Y le voy a hablar un poco acerca de lo que es crisis. Pero escriba esto. Write this down. La crisis para el mundo es un motivo de tragedia. It's a motive, it's a cause of tragedy. Escuche esto. La crisis para el mundo es un motivo de tragedia. Cuando tú estás sin Cristo y la crisis viene a tu vida, es una tragedia. It is a tragedy. El resultado final de toda crisis sin Cristo es la tragedia. Se lo repito una vez más. Let me say that once again. Oh, this is going to be good today. I'm just warming up, Dave. Don't worry. Listen to this. Escúcheme esto. El resultado final de toda crisis sin Cristo es la tragedia. It is tragedy. Cuando la gente en el mundo atraviesa una crisis sin Cristo, se llenan de desesperanza, se llenan de destrucción. They're filled with destruction. ¿Estamos acá? ¿Estás acá? Are you here? Pero, diga conmigo, pero la crisis para los que están en Cristo, the crisis for those that are in Christ, diga conmigo, no estoy en crisis, estoy en Cristo. Vamos, díganlo una vez más. Escríbalo en el chat. Write it down on the chat. Diga conmigo, no estoy en crisis, estoy en Cristo. Porque si tú atraviesas una crisis estando en Cristo, yo tengo buenas noticias para ti. I got good news for you. Porque la crisis en Cristo es el lugar donde Dios se encuentra con el hombre. Oh, you didn't hear what I said. Usted no entendió lo que le dije. I'm going to say it one more time. Escúcheme bien. La crisis para el que está en Cristo es el lugar. Anote esto. It is the place where God meets man. Lo voy a decir una vez más para los que no oyen tan bien o los que escriben lento. Escúcheme. La crisis para los que están en Cristo, crisis for those who are in Christ, es el lugar. ¿Cuál es la definición de una crisis? Si no estás en Cristo, es tragedia. Pero si estás en Cristo, entonces ese es el lugar. That is the place donde Dios se encontrará contigo y transformará tu situación. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien está aquí todavía? Vamos, si estás despierto, dale un aplauso al Señor. If you're understanding this. Si usted está dormido, no lo va a captar. If you're asleep, you're not going to get this. Tú tienes que estar despierto espiritualmente. Porque la crisis en Cristo se redefine para tu vida. It is redefined. No es lo mismo pasar una crisis sin Cristo que con Cristo. El Señor me dio una definición de lo que es una crisis en Cristo. God gave me a definition. Are you ready? Anote esto. Le voy a dar una definición desde la perspectiva de Dios. From God's perspective. Para el que está en Cristo, ¿qué es una crisis? Anote esto. La crisis es el terreno fértil. It is the fertile soil. El terreno fértil sobre el cual la fe es sembrada y los milagros son cosechados. Eso no lo va a oír en ningún otro lugar. That came directly from the Lord. Eso vino directo del Señor. Se lo voy a repetir. Para el que está en Cristo, la crisis es el terreno fértil. It is the fertile soil. ¿Quieres un terreno fértil para ver milagros?
La crisis. Do you need a miracle from God? Crisis is the best soil. No hay lugar donde la fe se ejercite más que durante la crisis. Cuando todo va bien, tu fe está cómoda. Cuando todo está tranquilo en tu vida, tu fe se relaja. Tú sabes que la fe es como un músculo. Do you know faith is like a muscle? La fe es como el músculo espiritual. Y la crisis es como la pesa. It is like the weight. Cualquiera ve esa pesa y dice, ay no, qué pereza cargar con eso. Ay no, qué dolor cargar eso. Ay no, yo no quiero ir al gimnasio. Arrepiéntete en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque la fe, cuando ve la crisis, dice, ahí yo puedo crecer. There I can grow. Se lo voy a dar una vez más. La crisis es el terreno fértil. It is the fertile soil sobre el cual la fe es sembrada y los milagros son cosechados. ¿Alguien está aquí conmigo? Are you here with me? Diga conmigo, hay victoria en tiempos de crisis. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte al Señor? Can you give the Lord? ¿Está recibiendo esta palabra? Are you receiving this word? Pastor, ¿cómo sobrevivo una crisis? How do I survive a crisis? Escúcheme, pastor, ¿de qué depende? Si yo siento que Dios le está hablando a alguien ahora. I can feel God is speaking to somebody right now. Alguien que necesitaba oír esto ahora mismo. Pastor, how do I survive a crisis? ¿Cómo sobrevivo una crisis? ¿De qué depende si sobrevivo una crisis o no? What does it depend on if I survive on a crisis or not? Le voy a dar la respuesta rápida. I'm going to tell you real quick. ¿Cómo sobrevives a una crisis? Depende de tu fundamento. Depends on your foundation. ¿Está aquí conmigo? Anote esto, por favor. ¿Cómo sobrevives a una crisis? How you survive a crisis depende de tu fundamento. ¿En qué estás cimentado? What are you built upon? ¿Alguien está aquí todavía? ¿Cómo sobrevives a una crisis? Depende de tu ¿qué? Si tú estás atravesando una crisis ahora mismo, familiar, económica, te quedaste sin trabajo, tu matrimonio está sufriendo, tus hijos están rebeldes, emocionalmente te sientes acabado, mentalmente estás agotado, deprimido, has sentido soledad. You're watching me right now. God is speaking to you. Dios te está hablando. I could feel it so strongly. God is speaking to so many people right now. Escúchame bien. Cualquier sea la crisis que has estado atravesando, cómo sobrevives depende de tu fundamento. Depends on your foundation. Esto no es quién va a orar por mí y quién me unge con aceite. No, Señor. Cómo sobrevives la crisis depende del fundamento sobre el cual has edificado tu vida. Esto lo dijo Jesús. This is what Jesus said. Lucas capítulo 6 versículo 47 al 49. Anótenlo en su Biblia. Write it down in your Bible. Se lo voy a leer rápido. Lucas capítulo 47, vamos, búsquelo si usted tiene su Biblia y es rápido. Lucas capítulo 6 versículo 47. Mire lo que Jesús dijo. I want to read it to you quickly porque esto te va a dar la clave para sobrepasar la crisis. Mire lo que dice. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, y no solamente las oye, sino que las ¿qué? Las hace, os indicaré a quién es semejante. Escúcheme esto. Jesús dijo, el que oye y hace la palabra. Diga conmigo, el que oye y hace. No es suficiente estar viendo un buen mensaje. No es suficiente oír la palabra todos los días, oír una buena palabra. Tú tienes que ser un hacedor de la palabra. Tú tienes que vivir lo que predicas. Tú tienes que vivir lo que oyes. Tienes que vivir lo que crees. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dice, el que me oye y el que hace lo que me oye decir, yo te voy a comparar, versículo 48, verse 48, será semejante al hombre que al edificar una casa
cavó y ahondó y puso ¿qué cosa? Diga el fundamento. Diga el fundamento. Sobre la roca. Escúcheme bien. Jesús dijo, el que oye y practica, edifica sobre la roca. Vamos a decir again, lo voy a decir otra vez. El que oye la palabra y la practica es el que edifica sobre la roca. A veces solo oímos y esperamos que por solamente haber oído nuestra casa sobreviva a la crisis. Pero si tú no eres uno que practica y hace la palabra, tu casa no va a sobrevivir la crisis. Jesús dijo, cavó hondo, puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación, cuando vino el río y dio con ímpetu sobre aquella casa, no la pudo mover. It could not move that house. ¿Por qué? Léalo conmigo. Porque estaba fundada ¿sobre qué? Jesús dijo, mire, hay dos clases de fundamentos. Hay aquellos que hacen su casa sobre la arena. Son los que solamente oyen y no practican. Y hay aquellos que fundan su casa sobre la roca. Ambas casas, escúcheme bien, ambas casas, both houses, ambas casas atraviesan la lluvia, atraviesan el viento, atraviesan los ríos. Ambas casas, sin importar dónde estés fundamentado, ambas casas van a tener que atravesar lo mismo. Pero la que está fundada sobre la roca no será movida. Will not be moved. Cuando pase la crisis, tú estarás de pie. Cuando pase la crisis, tú estarás firme y confiado en el Señor. Versículo 49, verse 49, mira lo que dice. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. El que oyó y no hizo no tiene fundamento. Are you here with me? El que oyó y no hizo no tiene fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Escuche esto, y fue grande la ruina de aquella casa. Por eso yo te dije que si tú pasas una crisis y no estás con Cristo, tu final es destrucción. Pero si tú atraviesas una crisis y tú estás bien fundamentado, tú vas a prevalecer. You will prevail. Alguien dice amén a eso. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Can you give the Lord a hand clap? Vamos, toca al vecino y dile, Dios me está hablando. Ahora dile al otro vecino, al que tiene más fe, dile, vamos a salir de la crisis. Dile, este es el terreno fértil de Dios para que mi fe crezca y para que los milagros sean cosechados. Alguien dice amén. Vamos, toca a alguien, dile, este es el terreno fértil. Dile, la crisis es el terreno fértil donde mi fe será sembrada y los milagros serán cosechados. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor si tú lo crees. Yo quiero tomar los próximos minutos. I want to take the next few minutes y darte 5 estrategias. And I'm going to give you 5 strategies. Quiero darte 5 estrategias de parte de Dios. 5 strategies from the Lord. Que Josafat usó en el tiempo de crisis. 5 estrategias que él utilizó en el tiempo de crisis. Porque si estás viviendo una crisis, tú tienes que sacar las estrategias de Dios. Let me tell you, déjeme decirte, no podrás vencer la crisis con tu fuerza. No podrás vencer ese problema emocional con psicólogos, con terapistas. No podrás vencer ese problema matrimonial con psicología humana. Are you here with me? Escúcheme, yo conozco gente que va al psicólogo, que va a las terapias y salen peor de lo que entraron. They go out worse than they came in. Porque el hombre no puede solucionar los problemas espirituales. Tú necesitas una estrategia espiritual. You need a spiritual strategy. Yo vine a decirte hoy, Dios quiere darte las armas espirituales para tener victoria en tu crisis.
Muchos han estado perdiendo la batalla porque están peleándola en la carne. Muchos están perdiendo la batalla en la crisis porque lo estás haciendo con tu fuerza, porque tú crees que tú eres muy inteligente, porque tú crees que tienes la solución. Pero hoy Dios quiere darte estrategias espirituales. He wants to give you spiritual strategies. ¿Qué hizo Josafat? What did Jehoshaphat do? Segunda de Crónicas 20, versículo 3, verse 3. Vamos a la escritura. Segunda de Crónicas 20, versículo 3. Entonces, cuando Josafat recibió la noticia de que venía una gran multitud contra él para hacerle la guerra, la Biblia dice que él tuvo temor. He was afraid. Pero en el momento, diga conmigo, no hay nada malo con sentir el temor. Escúcheme bien, no hay nada malo con sentir temor. That is not the problem. El problema es que el temor te controle. That is the problem. Estamos acá. Yo he tenido temor muchas veces. I've been afraid many times. Yo he sentido el temor muchas veces, pero tú tienes que mirar al temor en la cara y decirle, no me vas a controlar en el nombre de Jesús. Hoy me levanto y hoy respondo al temor. Y hoy tú tienes que responder al temor que se ha levantado en contra de tu vida. Tienes que responderle a esa carta que el enemigo te ha escrito. You gotta respond to that letter the enemy sent you. Esa carta que vino del doctor, o vino del abogado, o vino del juez. Esa carta que vino del banco. Tú tienes que responderle no con temor, not with fear. Tienes que responderle con las estrategias de Dios. ¿Alguien está aquí todavía? No sé si le estoy predicando a la gente correcta hoy. I don't know if I got the right people today. Pero yo siento que Dios le está hablando a alguien ahora mismo. Escúcheme, listen to me carefully. ¿Cuáles son las estrategias espirituales? Versículo 3. Entonces él tuvo temor. He was afraid. Y Josafat, en vez de dejarse controlar por el temor, dice que humilló su rostro para consultar a Jehová. Número uno, write this down. Número uno. Primera estrategia cuando estás en un tiempo de crisis y quieres tener la victoria. Número uno, humíllate en oración. Humble yourself in prayer. Número uno, humíllate en oración. Escúcheme lo que le voy a decir. Man, I am so loaded today. I got a download from the Lord. Listen to me. Tú necesitas esto. You need to hear this. Escúcheme. Josafat era el rey de Israel. He was the king of Israel. Josafat tenía consejeros, tenía generales, tenía ejército, pero la Biblia dice que siendo el rey de Israel, él humilló su rostro. ¿Para qué? Para consultar. Y esa palabra consultar es buscar el consejo y la dirección de Dios. Hay muchos de ustedes que están fallando en el tiempo de crisis porque tú estás buscando el consejo de los expertos, porque estás buscando el consejo de tus amigos, porque estás consultando a tus amigos en vez de consultarle a Dios. Porque estás consultándole a los expertos antes de consultarle a Dios. Before you consult God. Y Josafat nos enseña una lección. Vienen 3 naciones en contra de él. Viene una gran multitud en su contra. Y en vez de llamar a los generales y escribirles un mensaje de texto y decirles cómo vamos a hacer la estrategia de guerra para esta batalla que se nos viene, él, dice la Biblia, que humilló su rostro. Siendo el rey, se humilló para consultar a Dios y decirle: Dios, necesito tu dirección, necesito tu consejo, necesito que me guíes. Y eso es lo que es buscar a Dios en oración. That's what it means to seek God in prayer. ¿Alguien está aquí conmigo? La oración, anota esto, la oración reconoce a Dios como nuestra fuente. Cuando tú te humillas para orar, tú reconoces lo que estás haciendo, es reconociendo que Dios es tu fuente. That God is your source.
Cuando buscas, cuando estás en una crisis y al primero que llamas es al jefe, entonces tu jefe es tu fuente. Al primero que llamas es a tu familia es tu fuente. Al primero que llamas. Josafat en la crisis se humilló para buscar el consejo de Dios. To look for God's counsel. La oración reconoce a Dios como nuestra fuente. Y cuando ores, and when you pray, es importante que lo hagas con humildad. Do it humbly. Porque es que hay gente que ora para darle órdenes a Dios. Para decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer. Y tú crees que Dios tiene que hacer lo que tú quieras. Let me tell you, cuando oramos con humildad, cuando nos humillamos en oración, es cuando oramos diciéndole, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Dame tu consejo, dame tu dirección, muéstrame qué hacer. Lo que tú digas yo lo hago, lo que tú quieras yo lo hago. Como Jesús en Getsemaní, Señor, no quiero pasar esta prueba, pero que no sea mi voluntad, sino sea tu voluntad. Yo me someto a ti. Eso se llama orar con humildad. That is to pray with humility. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Vamos, diga conmigo, humillarnos en oración. El Señor dijo, si mi pueblo en el cual mi nombre es invocado se humillaren y buscaren mi rostro, yo iré desde los cielos. I will hear from heaven. I will hear from heaven. Y tú necesitas consultar a Dios. You need to consult God. En medio de la crisis. Oh sí, en la crisis y fuera de la crisis. Necesitas consultar a Dios. Cuando estés pasando un momento duro y cuando estés pasando momentos buenos, necesitas consultar a Dios. ¿Alguien dice amén? Escriba esto, write this down. La oración. ¿Sabe por qué es importante? You know why it's so important? Porque la oración es el permiso legal para que Dios intervenga en tus asuntos. Oh, that is so good. La oración es, hoy le estoy dando, this is a treasure, man. La oración es, escuche esto, el permiso legal. It is the legal right that you give God. Es el permiso legal que tú le das a Dios para que intervenga en tus asuntos. Dios no se mete en tus asuntos hasta que tú no oras y le das permiso para que lo haga. Por eso el diablo lo primero que ataca es tu vida de oración. Porque el diablo no quiere que Dios se meta en tu vida. Porque el diablo sabe que si corta la fuente de tu ayuda, te vas a secar. You're going to dry up. La oración es el permiso legal que le das a Dios para que intervenga en tus asuntos. That he would intervene in your affairs. La oración debe ser practicada con constancia y con perseverancia. Yo no oro solamente cuando estoy en un problema, yo oro cuando no tengo problemas. Yo oro cuando todo va bien en casa y el enemigo no parece estar cerca. Oro para que el diablo no se me acerque. ¿Estamos acá? Are you here with me? La oración no debe ser tu último recurso, debe ser tu prioridad diaria. It should not be your last resource. It should be your daily priority. Tu prioridad diaria es la oración. Jesús dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación. Y Josafat, dice la Biblia, humilló su rostro para consultar a Dios. ¿Quieres vencer en tiempos de crisis? ¿Quieres tener victoria en tiempos de crisis? You need to humble yourself in prayer. Humíllate en la oración. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al versículo 3. Let's go to verse 3. Entonces tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Y aquí está la segunda estrategia. Here's the second strategy. Después de que él consultó a Dios, hizo pregonar ayuno a toda Judá. Número 2. Lo primero es humillarnos en oración. La segunda estrategia es humillarnos en ayuno. To humble ourselves in fasting.
Cuando yo leía esto, fue una confirmación de parte de Dios que necesitamos ayunar. That we need to fast. Y necesitamos ayunar como iglesia y necesitamos ayunar estos 21 días de agosto 31 al 20 de septiembre. We need to be fasting. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas familias en la iglesia. Muchos de ustedes que me están viendo están en medio de una crisis. You're in the middle of a crisis. ¿Y sabe cómo Dios va a intervenir? You know how God is going to interfere. ¿Sabe cómo Dios va a meter su mano en tus asuntos? Cuando te humilles en ayuno. A veces queremos que Dios intervenga, pero queremos seguir cómodos. But we want to be comfortable. Y en el momento que te incomodes un poquito, en el momento que sacrifiques un poquito, that you start to sacrifice, entonces Dios va a meter su mano en tus asuntos. ¿Cuántos necesitan que Dios meta su mano en algo en su vida? ¿Cuántos necesitan que Dios meta su mano en algo en tu vida? Pues yo te estoy diciendo de parte de Dios, humíllate en ayuno. Humble yourself in fasting. Ayunar es humillar nuestra carne. It is to humble our flesh. Ayunar es humillar nuestros deseos. Y cuando tú te humillas, Dios interviene. ¿Sabe? En la Biblia hay una historia que es la historia de Esther y el pueblo de Israel. Y la Biblia dice que en Persia, en el reino persa, se había hecho un edicto que había sentenciado a muerte a todos los judíos. Se había firmado una orden para aniquilar un holocausto, para aniquilar a todos los judíos en Persia. Y cuando la reina Esther y Mardoqueo oyeron ese plan, when they heard that plan, listen to me, when they heard that plan, ¿sabe lo que hicieron? ¿Sabe lo que dijo Esther? En 3 días nos aniquilan a todos. Y tal vez Dios te trajo a este lugar en este tiempo para traer liberación a tu reino, a tu pueblo, a tu familia, a tu casa. Y la reina Esther dijo los próximos 3 días que todo judío ayune. Let every Jewish person fast. Hasta los perros van a ayunar. ¿Estamos acá? Porque nuestra vida depende de esto. Our life depends on it. Y la Biblia dice que después de 3 días de ayuno, Dios abrió las puertas para que el edicto fuera transformado. El ayuno trae cambios a nuestra vida. ¿Alguien dice amén? El ayuno es un arma espiritual que revierte, escúcheme bien, revierte edictos del enemigo en tu contra. El ayuno es un arma espiritual que revierte decretos del enemigo en tu contra. A Josafat le habían hecho un decreto, una guerra en contra de él, una guerra para destruirlo. ¿Por qué? Porque él se había levantado a favor de Dios. He had risen up in God's favor. Y el enemigo le levantó enemigos para destruir su vida, to destroy his life. ¿Y qué hizo Josafat? Proclamó que ¿qué? ¿Proclamó qué? 4 están despiertos. ¿Proclamó qué? Ayuno. ¿Sí lo leyó? E hizo pregonar ayuno a todo New Season. ¿Estamos aquí? ¿Sabe por qué Dios nos está mandando a ayunar en este tiempo? Porque Dios quiere revertir todo decreto del diablo que ha puesto en contra de tu vida, de tu familia. Todo decreto del diablo que ha puesto en contra de tu economía, en contra de New Season, en contra de Hallandale, en contra de la Florida, en contra de Estados Unidos. Se va a revertir en el nombre de Jesús. Vamos, dale un aplauso fuerte. Diga, algo está por cambiar en el nombre de Jesús. Si usted está recibiendo esta palabra, escríbanos en el chat ahora. Write to us in the chat. Y déjenos saber que Dios está hablando a tu vida. Let us know God is speaking to your life.
Te estoy dando estrategias de Dios para tener victoria en los tiempos de crisis. ¿Estamos acá? Muy bien. Are we there? Are we here? Vamos al versículo 5. Te voy a dar la tercera estrategia. Verse 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, él hizo esta proclamación, versículo 6: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no tienes tú dominio sobre todos los reinos y naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder, y no hay quien te resista? Versículo 7, verse 7. Nuestro Dios, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? ¿Sabe lo que Josafat está haciendo? You know what Jehoshaphat is doing? Él está reclamando las promesas de Dios. ¿Sabe lo que él está haciendo? Él está diciendo, Dios, ¿no está en tu mano la fuerza y el poder? Él está diciendo, Dios, ¿no fuiste tú el que usaste a Josué para sacar a los moradores de esta tierra afuera y entregárselas como lo prometiste a Abraham? Ha dicho sea de paso, tu amigo Abraham. ¿Cuántos están aquí conmigo? You know what he's doing? Él está haciendo lo más inteligente que un hombre y una mujer de Dios pueden hacer. Está orando, reclamando la promesa de Dios. Y cuando yo escribía esto, when I was writing this down yesterday, cuando escribía esto, esta es la tercera estrategia: reclama tus promesas. Claim your promises. ¿Reclama qué cosa? Si tú estás en una crisis y quieres tener victoria, reclama tus promesas. Y el Señor, mientras yo escribía esto ayer, me dijo que te preguntara algo. He told me to ask you something. Y el Señor me dijo, pregúntale a New Season, ¿qué te prometió Dios para el 2020? ¿Cuál fue tu palabra para el 2020? What was your word for 2020? ¿Cuál fue la promesa que Dios te dio para este año? Y el Señor te dice hoy, estamos en agosto, hoy 23 de agosto, el Señor te pregunta, ¿cuál es la promesa que yo te di? What is the promise I gave you? Y que la crisis no cambie tu promesa. Y que la crisis no entierre tu promesa. Don't let the crisis bury your promise. Porque tu promesa sigue viva. Tu promesa sigue vigente. Tu promesa no ha expirado. Your promise has not expired. Alguien dice amén. Alguien está recibiendo la palabra. What is the promise? Y si Dios te dio una promesa, era para el tiempo de crisis. It was for the time of crisis. Y si Dios te dio una palabra al comenzar el año, era para el tiempo de crisis. Y esta iglesia tiene una promesa para el 2020 y la hemos declarado y la seguiremos confesando. 2020 es y será el año de la doble porción para tu vida. Y todo lo que el enemigo te quiso robar, el Señor te lo devolverá al doble, al doble, al doble, al doble, al doble, en el nombre de Jesús. Este año no terminará sin que tú veas la doble porción. Vamos, dale un grito de victoria. Toca al vecino y dile, el año no se ha acabado.
el año no se ha terminado. Puede que la crisis haya venido con todo, pero la promesa de Dios prevalecerá. The promise of God will prevail. La Biblia tiene más de 3,000 promesas para tu vida. Promesas de sanidad, promesas de restauración, promesas de bendición, promesas de prosperidad, promesas para todo, para tu familia, promesas para tus hijos, promesas para tu futuro, promesas para tu vida. En el nombre de Jesús, reclama tu promesa, no la entierres, no dejes que la crisis entierre tu promesa. Es tiempo que tú la reclames. Josafat dijo: Señor, tú fuiste el que nos diste esta tierra. Tú fuiste el que nos prometiste esta tierra. Ahora vienen estos enemigos, pero tu amigo Abraham le diste una promesa. You gave him a promise. Él está reclamando su promesa. ¿Cuántos van a reclamar su promesa de nuevo? Come on. ¿Cuántos van a reclamar de nuevo su promesa? Don't bury your promise. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20, 2 Corinthians, 2 de Corintios 1:20, el apóstol Pablo escribió: porque todas las promesas de Dios, diga todas las promesas de Dios. Anota esta cita, 2 de Corintios 1:20, anótala, write it down. Dice: porque todas, léalo conmigo, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Una vez más, léalo con fe, diga: porque todas las promesas de Dios. ¿Cuántas? 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 Todas las promesas de Dios, sin importar cuánto hayas estado esperando, sin importar qué crisis te encuentres ahora mismo, sin importar cuántos enemigos estén levantándose a hacerte la guerra, sin importar quién se ha levantado a hablar mal de ti, todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Cuántos lo reciben? Declara tu promesa en este tiempo. Declara tu promesa en este tiempo. Aunque tengas todo, aunque veas todo lo contrario, tú levantas la promesa que Dios te dio, levantas el versículo que Dios te dio, levantas la palabra que Dios te dio. Ve a tus notas de enero del 2020. Go to your notes, go back up on your notes. Mira lo que Dios te dijo, mira lo que Dios te habló y comienza a declarar la palabra. And declare the word. Nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. We walk by faith. Alguien dice amén. ¿Será que Dios le está hablando a alguien? Is God talking to somebody this morning? Si tú estás ahí en el chat, escríbeme y déjame saber que Dios te está hablando. Let me know that God is speaking to you right now. Aleluya. Reclama tus promesas. Vamos al versículo 14. Let's go to verse 14. Tengo que avanzar porque el tiempo se nos va. Verse 14, vamos. Versículo 14. Y estaba en medio de esa congregación, en medio de ese mismo día, that same day, cuando Josafat proclama ayuno, cuando Josafat consulta a Dios, cuando Josafat reclama la promesa, en el versículo 14 dice que estaba allí Hazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías. Ahí tiene puros nombres si quiere darle a sus hijos. Levita de Jehová. Escuchen, levita era ¿qué? Levita de los hijos de Asaf. Y dice que el espíritu de Jehová vino sobre él. Escuche, vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión. Versículo 15, verse 15. Escuche esto, hoy el Espíritu de Dios está hablando a tu vida como lo hizo ese día. Dios te está hablando en medio de la crisis. Dios te está hablando, versículo 15, verse 15. Y dijo: oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, moradores de Lima, Perú, moradores de Barranquilla, Colombia, moradores de Miami, Florida, y tú, rey Josafat, Jehová os dice: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no, léalo conmigo, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y yo vine a decirte en esta mañana, I came to tell you this morning, esa crisis que estás enfrentando, esa guerra que se ha levantado en tu contra, Dios te dice en esta mañana: no es tuya la guerra, es mi guerra, dice el Señor.
Escúchame bien, listen to me carefully. Tú has estado tratando de lucharla con tus fuerzas. Tú has estado tratando de pelear esa batalla para ganarla. Tú crees que tú eres el que va a hacer las cosas suceder. Pero let me tell you today, déjame decirte hoy, Dios te está diciendo, it's not your battle. No es tu guerra, no es tu batalla. El enemigo no se levantó contra ti porque tú eres muy bueno. Se levantó contra ti porque me quiere hacer la guerra a mí, dice el Señor. Y por eso yo hoy me voy a poner en tu lugar, me voy a poner en tu posición. Y Dios te dice, yo voy a pelear tu batalla, dice el Señor. Tú necesitas esta revelación hoy. You need this revelation today. No es tu guerra. It's not your war. Diga conmigo, no es mi guerra. La batalla, diga, la guerra es del Señor. Vamos, dígalo con fe, diga, la guerra es del Señor. Dios le dice a Josafat, no tienes que seguir atemorizado. No tienes que seguir amedrentado. Porque yo voy a pelear por ti. Because I'm going to fight for you. Y yo no sé quién necesitaba oír esto hoy. Tú me estás viendo en casa y Dios te está diciendo, deja de estar atemorizado y deja de estar amedrentado. Porque el Señor te dice, yo soy el que voy a pelear por ti. Alguien le da un aplauso al Señor. El Señor peleará por ti. The Lord will fight for you. Ese caso en la corte, el Señor peleará por ti. Esa batalla en tu salud, el Señor peleará por ti. Ese problema económico, el Señor peleará por ti. Algunos están teniendo problemas en su trabajo con los jefes, el Señor peleará por ti. The Lord will fight for you. No es tu batalla, it's not your battle. Deja de estar peleando tanto con el jefe. It's not your battle. La batalla es del Señor. Deja que Él pelee por ti. Let him fight for you. Alguien dice amén. ¿Cuántos Dios les está hablando? Man. Número 4, number 4. Cuarta estrategia. I'm giving you a fourth strategy. Ya vamos llegando. We're getting to the end. Cuarta estrategia, versículo 16. Después de que el Señor les da la revelación, en el versículo 16, después de que el Señor les dice, no es tu guerra, sino es mi guerra. Después de que el Señor les dice, no vas a pelear tú, yo voy a pelear por ti. En el versículo 16 le dice, pero mañana tú vas a descender contra ellos. Oh, un momento, pastor, no entendí. Explícame, por favor. El Señor le dice en el versículo anterior, no es tu guerra, sino mi guerra. Pero después le dice, pero mañana sale al campo de batalla. ¿Qué? No entendí, Señor. I didn't understand. What are you talking about? Y le voy a dar la cuarta estrategia. Let me give you the fourth strategy. Cuarta estrategia. Escuche. Para vencer en tiempos de crisis, tú tienes que entender que debes obedecer dando pasos de fe. El que el Señor vaya a pelear por ti no quiere decir que tú no vas a hacer nada. Doesn't mean that you won't do anything. No quiere decir que te vas a quedar con los brazos cruzados viendo el techo en tu casa. El Señor le dice, yo voy a pelear por ti, pero mañana tú vas al campo de batalla y te enfrentas al enemigo. ¿Alguien está conmigo? And what does that mean? ¿Y qué quiere decir eso? Escúcheme bien. Eso quiere decir que tú vas a tener que dar pasos de fe. Quiere decir que vas a tener que obedecer dando pasos de fe. Obey by giving steps of faith. Escúcheme bien esto. Listen to this carefully. El hombre natural toma decisiones basadas en la información. Si hay un ejército afuera,
Yo necesito un ejército más grande. Eso es información. Pero el hombre espiritual toma decisiones basadas en revelación. ¿Cuál era la revelación de Josafat? Yo voy a pelear por ti. I'm gonna fight for you. Así que ve mañana y ve tranquilo. ¿Por qué? Porque tienes una revelación de que yo voy a pelear por ti. Let me tell you this. Le voy a decir esto. Dios peleará, anote esto por favor. Dios peleará y obrará por ti cuando tú te muevas en fe. Mientras que sigas operando en el temor, Dios no podrá orar. God will not work. Pero en el momento en que tú determines obedecer la revelación que Dios te ha dado, en el momento que determines obedecer la palabra que Dios te ha dado y te muevas en fe y des pasos en fe y arranques el negocio en fe y des ese paso para comprar la casa en fe y tomes esa disposición de aplicar para ese trabajo en fe, aunque no tengas lo necesario, los requisitos, y te muevas en fe, entonces Dios honrará tu fe y obrará a tu favor, porque alguien le cree a través de la fe. Dios peleará por aquellos que se mueven en fe. Those that move in faith. Dios le dice, yo peleo por ti, pero tú vas al campo de batalla. Y tú vas a enfrentar. Y dice, mañana descenderéis contra ellos. Y he aquí que ellos van a subir por la cuesta de Cis. Y los vas a hallar junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Versículo 17, verse 17. Mas no habrá, tranquilo, tú vas a ir al campo de batalla, pero no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. No vas a necesitar abogado. You're not going to need a lawyer. No habrá para que, pensé en un caso legal. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Sal mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Vamos a darle un aplauso fuerte. Vamos a darle un grito de victoria en casa. Está quietos, ver la salvación. Sal mañana. No temas, no desmayes. Sal contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 18, verse 18. Versículo 18, verse 18. ¿Cuántos Dios les está hablando? I don't want to finish. Can you tell me that clock is it running? It's not running. It's been stuck. Okay. Muy bien, yo sé que estamos ya llegando al tiempo, pero reciba esto. Take this real quick. Vamos al versículo 18. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Versículo 18. Mire esto. Y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? What did they do? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Tú quieres saber cómo tener victoria en tiempos de crisis? Tú tienes que adorar y alabar. You gotta worship and praise. Esta es la quinta estrategia. Here's the fifth strategy. Are you in the midst of a crisis? ¿Estás en medio de una crisis? Las noticias son malas. El reporte que te dieron es negativo. Estás viendo todo lo contrario a lo que Dios te ha prometido. El enemigo se ha levantado por todos los lados, de un lado del otro contra ti en guerra. Estás batallando diariamente por mantenerte en la fe. Yo te vine a decir, haz lo que hizo Josafat. Josafat recibió
la promesa, recibió la revelación, recibió la palabra como la está recibiendo en este día, y él se postró con su rostro a tierra y comenzó a adorar a Dios. ¿Sabe por qué? You know why? Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque los verdaderos adoradores se manifiestan en los tiempos de crisis. Oh, you didn't hear what I just said. Los adoradores emocionales adoran cuando la cuenta está llena de dinero. Los adoradores falsos adoran cuando les dan un aumento en el trabajo. Los adoradores falsos adoran cuando las cosas van como ellos quieren que vayan. Pero los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu cuando la batalla está puesta enfrente, cuando el enemigo te amenaza, cuando tienes cartas del diablo escritas en tu contra en tu escritorio. Ahí tú te postras porque tienes una revelación del cielo, porque tienes una palabra, una promesa viva en tu corazón, y tú sabes que Dios peleará por ti. Los verdaderos adoradores adoran aún antes de la batalla porque ya han recibido la victoria. They worship before the battle because they know they already have the victory. Estamos aquí, ¿está aquí conmigo? Aún antes de la batalla, los verdaderos adoradores adoran porque ya la recibieron en el corazón. Tu victoria no viene después de la batalla, tu victoria viene antes de la batalla. Your victory comes before your battle. Y tu victoria está contenida en tu adoración, está contenida en tu alabanza. Tu alabanza y tu adoración son armas de guerra poderosas. They're powerful tools of warfare in the hands of God. Una de las estrategias para vencer los tiempos de crisis es que tú seas un adorador. Es que tú seas uno que alaba cuando estás en el valle y cuando estás en la montaña, cuando estás con trabajo y cuando estás sin trabajo. Me botaron del trabajo, pero yo sigo declarando: Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Y you keep singing it. Y tú sigues declarando: gente de toda pueblo y nación, te adoramos. In the same heart. La misma adoración, la misma gratitud, la misma alabanza, la misma intensidad en tu corazón. Y yo le decía a los hombres este jueves pasado en el grupo: no hay algo que confunda más al diablo que un hombre y una mujer que adoran y alaban en medio de la crisis. Eso confunde a Satanás, eso confunde al enemigo. Mira lo que dice, look what it says, verse 19, versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, y lo hicieron con fuerte y alta voz. Versículo 21. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Y mientras salía la gente armada, ellos decían: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Verse 22. Y cuando comenzaron, escuche esto, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová confundió al enemigo. Y cuando el diablo te ve adorando a Dios y alabando a Dios, cuando lo que deberías estar es llorando y quejándote y renegando y diciendo: ¿por qué, Señor? Y si tú me prometiste y todo va contrario y todo va al revés. Y en vez de estar quejándote, tú levantas tu voz en adoración y alabanza, el cerebro del diablo se estalla. Porque él no puede entender cómo en la crisis tú adoras a Dios.
porque Él trajo la guerra para atemorizarte y para que te quejaras, y tú estás respondiendo con alabanza y adoración. Y cuando Israel lo hizo, entonces Dios confundió al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: mi alabanza y mi adoración son una expresión de fe que traen victoria en tiempos de crisis y confunden a mi enemigo. Si estás en esta crisis, si estás pasando un tiempo difícil, no dejes. Mire, el diablo se puede robar, se puede llevar mi carro, mi casa, se puede llevar lo que quiera, pero que no se lleve mi adoración. Pero que no se lleve tu adoración. Don't let him take your worship. Porque mientras haya adoración habrá fe. Y mientras haya fe, tú te levantarás. You will rise up. Alguien dice amén. Quiero leerle un versículo que al principio del año el Señor marcó en mi corazón. Y termino acá. And I'm going to finish in just a moment. Capítulo 20, versículo 20. Chapter 20, verse 20. Al principio del año Dios me dio este versículo para la iglesia. Segunda de Crónicas 20:20. ¿Qué año estamos? 2020. Y este es el versículo rema para ti hoy. This is the rema verse for you today. Lo salté a propósito para leérselo ahora. Versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Y hoy yo te digo, oídme, New Season, y moradores de la familia online. Escuchen: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Alguien dice amén? Vamos a leerlo una vez más. Dice: creed en Jehová vuestro Dios. Léalo conmigo. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis, ¿qué cosa?